Mi nombre es Elina Bertona, soy médico diabetólogo del Hospital Universitario y esta charla es sobre diabetes gestacional. Cuando pensamos en el impacto que tiene la hiperglucemia durante el embarazo, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que esta hiperglucemia se presente desde antes de la concepción y durante los primeros meses del embarazo, a que exista hiperglucemia durante la segunda parte de la gestación. En relación a las complicaciones posibles por la hiperglucemia, tenemos las malformaciones congénitas, el aborto, el feto muerto, la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome del distrés respiratorio en el recién nacido, la macrosomía y la hipoglucemia neonatal. Estas dos primeras van a ser más características cuando la hiperglucemia aparece durante el primer trimestre, mientras que si la hiperglucemia aparece a partir del segundo trimestre o se sostiene durante el segundo y tercer trimestre, vamos a tener estas últimas complicaciones. Es por esto que es fundamental que en aquellas mujeres que tengan diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y que deseen quedar embarazadas, este óptimo control metabólico debe generarse desde antes de la concepción y sosteniendo el concepto de embarazo programado, como charlamos en la clase de diabetes pregestacional. Y para evitar las complicaciones que puedan estar relacionadas con la hiperglucemia durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, en aquellas diabéticas pregestacionales sostener el control metabólico durante todo el embarazo, obviamente, pero en aquellas mujeres embarazadas realizar el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo definimos a la diabetes gestacional? Es aquella intolerancia a la glucosa que aparece o es diagnosticada por primera vez en el embarazo en curso. Si nosotros repasamos los estadios glucémicos, recordamos que intolerancia a la glucosa, u otros denominan prediabetes, es aquella que determina glucemia en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro y glucemia a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos entre 140 a 199 miligramos por decilitros. A partir de estos valores ya tenemos el diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es la característica fisiopatológica de la diabetes gestacional? En un embarazo normal, en el primer trimestre, la insulinoresistencia disminuye. Entonces, disminuye la producción de insulina en relación a esta menor demanda y la glucemia se sostiene estable. En el segundo trimestre empiezan a aparecer las hormonas placentarias, principalmente el lactógeno placentario y la progesterona, y esto determina por distintos mecanismos a nivel de postreceptor de insulina mayor insulinoresistencia. Los páncreas de personas embarazadas normofuncionantes van a adaptarse a esta mayor demanda generando mayor cantidad de insulina y van a mantener la glucemia estable. ¿Qué pasa cuando existe una alteración en esta producción de insulina en relación a esta mayor demanda? Es cuando aparece la diabetes gestacional, debido a que la insulina que genera el páncreas de esta embarazada no está acorde a esta mayor demanda y por lo tanto no logra sostener la glucemia en valores normales. Acá vemos algunos cambios hormonales que se producen durante el embarazo y el impacto en la homeostasis de la glucemia. Esta mayor dificultad en el control glucémico, que va a determinar aumento de la glucemia plasmática en ayunas, pero también la glucemia postprandial, va a determinar entonces mayor crecimiento fetal y el riesgo de las complicaciones que vimos anteriormente. La diabetes gestacional se caracteriza por secreción de niveles de insulina insuficientes para compensar esa demanda de insulina que existe. Y esto se genera
por distintos factores. Existe disfunción de célula beta asociada a una insulinoresistencia crónica, esto fundamentalmente en mujeres con sobrepeso u obesidad. Existe alta penetrancia de alteraciones genéticas que llevan al deterioro de la secreción de insulina. Esto lo vemos cuando las mujeres embarazadas tienen carga familiar de diabetes tipo 2. O existe una disfunción celular beta por un fenómeno de autoinmunidad que lo vamos a diagnosticar durante el embarazo. A estas alteraciones previas es a lo que se le suma el efecto de las hormonas placentarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes gestacional? La edad mayor o igual a 30 años es uno de los factores de riesgo más frecuentes. El antecedente de diabetes tipo 2 en familiares de primer grado. El antecedente de diabetes gestacional en embarazo anterior. Pacientes que se quedan embarazadas con sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor a 27 o más desde el comienzo. Antecedentes de macrosomía fetal. Antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada. Síndrome de ovario poliquístico. Antecedentes de la madre de alto o bajo peso al nacer. Esto es, si ustedes le preguntan a esa mujer embarazada cuál fue su peso al nacer, es posible que tenga el antecedente de haber tenido bajo peso o alto peso para la edad gestacional. Ambas situaciones determinan una modificación metabólica con el mayor riesgo en el adulto de tener diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Esto durante el embarazo se expresa como este riesgo de diabetes gestacional. El observar una glucemia en ayunas de 85 miligramos por decilitro o más en el primer trimestre también es un dato que debe alarmarnos como mayor riesgo de diabetes gestacional a partir del segundo o tercer trimestre. El antecedente de preeclampsia, el antecedente de multiparidad o la utilización de drogas hiperglucemiantes, como los corticoides, los antirretrovirales, los betamiméticos, etc. De todos estos factores de riesgo, los que tienen más impacto para el diagnóstico de diabetes gestacional son estos cuatro primeros: el antecedente familiar de primer grado de diabetes tipo 2, el antecedente de haber tenido diabetes gestacional en el embarazo anterior, el sobrepeso desde el inicio del embarazo. Fíjense que el punto de corte no está acá en 25, o sea, si bien el riesgo con sobrepeso tomado como referencia tal, con índice de masa corporal de 25, entre 25 y 30, es un factor de riesgo, pero a partir del índice de masa corporal de 27 este riesgo aumenta considerablemente. Y el antecedente de macrosomía fetal. ¿Cuáles van a ser las estrategias diagnósticas? En relación al mundo, existen distintas estrategias, depende de las regiones. Hay lugares en donde hacen screening universal, pero con 50 gramos de glucosa. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 50 gramos. Y esto se puede realizar en cualquier momento del día. Es decir, la paciente no tiene que ir con el ayuno de 8 horas en la mañana, sino que puede ser realizado este despistaje en la tarde. Entonces se les da 50 gramos de glucosa y a la hora se determina la glucemia. Si esta glucemia es mayor de 140, entonces ahí sí se deriva esa paciente para realizar la prueba de tolerancia oral con 75 gramos. Hay otros países en donde tienen la estrategia de realizar la prueba de tolerancia oral con 75 gramos a todas las embarazadas. Hay lugares en donde por escasez de recursos solo se realiza prueba de tolerancia con 75 gramos a las embarazadas con factores de riesgo. Pero acá en Argentina la recomendación es que se realice prueba de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa a todas las embarazadas. ¿Cómo vamos a solicitar la prueba de tolerancia? Vamos a hacer un pedido en el que establezcamos prueba de tolerancia oral a la glucosa o PTOG, 0 y 120 minutos,
con 75 gramos de glucosa en 375 centímetros cúbicos de agua. Es muy importante que cuando hagamos la solicitud le expliquemos a la paciente cómo debe realizarla y alertarla de que si en el laboratorio le proponen otra metodología, no es la correcta. La paciente tiene que permanecer esas 2 horas sentada en el laboratorio. Los criterios diagnósticos están divididos según también las regiones. Hay regiones que sostienen los criterios de la ADA, que se establece diagnóstico de diabetes gestacional con uno de los siguientes 3 valores. Glucemias en ayunas de 92 miligramos por decilitro más, glucemia a la hora de 180 miligramos por decilitro o más, a las 2 horas de 153 miligramos por decilitro. Mientras que la Sociedad Argentina de Diabetes ha mantenido, junto con la Asociación Latinoamericana de Diabetes, para diagnosticar diabetes gestacional, necesitamos glucemias en ayunas de 100 miligramos por decilitro o más, y este valor debe repetirse para confirmar el diagnóstico, o valor de glucemia de 140 miligramos por decilitro a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si obtenemos a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa valor de glucemia de 140 miligramos por decilitro o más, ya es diagnóstico de diabetes. Este valor no hace falta repetirlo para su confirmación. Acá tenemos el algoritmo de diagnóstico de diabetes que se utiliza en Latinoamérica y en Argentina. Debemos realizar la glucemia en la primer consulta. Si esa mujer en la que, recuerden, nosotros esperábamos que en el primer trimestre la glucemia en ayunas esté en menos de 85 como valor normal, ya en esa primer consulta tiene valor de 126 en ayunas o más, no debemos pensar que la fisiopatología que responde esta hiperglucemia es la de la diabetes gestacional. Lo tenemos que repetir, y si confirmamos que este valor es mayor o igual a 126, esta paciente la vamos a clasificar como diabetes. Diabetes que después veremos si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero no la podemos enmarcar en diabetes gestacional. Mientras que si en la primera consulta la mujer embarazada tiene entre 100 a 125, debemos repetirlo. Si confirmamos que existe de 100 a 125 miligramos por decilitro, por más que estemos en el primer trimestre, no podemos decir que por estos valores tiene diabetes, tampoco esto es un valor, una situación a la cual por más que esté en el primer trimestre no la podemos enmarcar en diabetes gestacional. Por lo tanto, vamos a decir que esta paciente con estos valores de glucemia posee diabetes gestacional. Si repetimos, pero nos da menos de 100, entonces ahí vamos a tener que hacerle la prueba de tolerancia oral a la glucosa y ver qué glucemia tiene a las 2 horas. Si la glucemia que tiene es mayor o igual a 140, entonces esa paciente tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, si repetimos y nos dio menos de 100 en la prueba de tolerancia a las 2 horas, nos dio menos de 140, vamos a esperar a la semana 24 o 28, o sea, ya el segundo trimestre, para hacer la prueba de tolerancia oral con 75 gramos. ¿Qué pasa si en la primera consulta, y es una de las cosas más frecuentes que suceden, la paciente tiene menos de 100? Vamos a esperar a la semana 24 o 28 para realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Si en esa prueba de tolerancia la paciente tiene menos de 140, o sea, no tenemos diagnóstico de diabetes gestacional, y esa paciente no tiene ninguno de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, vamos a descartar diabetes gestacional. Pero si en esta semana 24 y 28 la paciente
a las 2 horas tiene más de 140 o igual a 140 miligramos por decilitro de glucemia, esa paciente tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué pasaba si la paciente que en la semana 24 y 28 no tiene diagnóstico de diabetes gestacional porque le dio menos de 140 a las 2 horas, pero sí tiene alguno de los factores de riesgo que vimos anteriormente? Vamos a repetir la prueba de tolerancia entre la semana 31 a 33. Y ahí otra vez, si la paciente tiene menos de 140, ya vamos a descartar diabetes gestacional, pero si tiene un valor de 140 o más, vamos a diagnosticar la diabetes gestacional. ¿En qué momento nosotros deberíamos realizar el diagnóstico o el screening de diabetes gestacional ya en la primer consulta? Es decir, no esperar a hacer este circuito que vimos anteriormente. En aquellas pacientes que tengan alto riesgo de tener diabetes gestacional, aquellas pacientes que tengan obesidad severa, que tengan una gran carga familiar de diabetes tipo 2, que tengan el antecedente de diabetes gestacional o alteración de la glucemia en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que no vamos a esperar a tener glucemias en ayunas mayores de 100 en el primer trimestre para gatillar la prueba de tolerancia, o esperar al segundo y tercer trimestre para hacer la prueba de tolerancia. Vamos a hacer la prueba de tolerancia ya en la primer consulta. Si en esa primer consulta no se diagnostica diabetes gestacional, ahí sí vamos a repetir la prueba de tolerancia entre la semana 24 y 28 o en cualquier momento que aparezca clínica sugestiva de diabetes gestacional. Por ejemplo, la advertencia de macrosomía fetal. En aquellas embarazadas con riesgo promedio, vamos a hacer la prueba de tolerancia entre las semanas 24 y 28. Y como les conté anteriormente, se puede hacer este test en 2 pasos o en un paso con 75 gramos para todas las embarazadas, como utilizamos en Argentina. El tratamiento de la diabetes gestacional, generalmente en el 80%, las mujeres van a estar bien controladas con un plan alimentario y con actividad física. En este momento vamos a realizar el automonitoreo en ayunas y también postprandial. Vamos a tener como excepción aquellas glucemias, aquellas pacientes que tienen glucemias muy altas desde el inicio, aunque no hay un valor estricto a partir del cual uno deba iniciar la insulinización desde el diagnóstico. Si no se logran los objetivos glucémicos en 1 a 2 semanas de un adecuado plan alimentario y actividad física, vamos a requerir utilizar insulina. Esto sucede en aproximadamente el 20% de los embarazos con diabetes gestacional. Y ahí nuestra frecuencia de automonitoreo va a incrementarse al momento, además de glucemia en ayunas, pre y postprandial de almuerzo y cena. Nuestros objetivos del control glucémico van a estar propuestos por estas sociedades. La Asociación Americana de Diabetes propone tener una glucemia en ayunas menor de 95, menor o igual a 95 miligramos por decilitro. Mientras que la Sociedad Argentina de Diabetes, en conjunto con la latinoamericana, proponen glucemias en ayunas entre 70 y 90. Cuando realizamos el control postprandial, ambas sociedades determinan que la glucemia debe ser menor a 140 en la primera hora y menor a 120 en la segunda hora. El valor de la hora se determina con el momento desde el inicio de la comida, es decir, se cuentan 2 horas o 1 hora a partir del inicio de la ingesta. La Sociedad Latinoamericana de Diabetes y la Argentina de Diabetes
proponen también como un método de seguimiento a la fructosamina, determinando valores según los trimestres. La fructosamina, como ustedes saben, es la albúmina glicada, tiene una correlación con promedios de glucemia, pero para la toma de decisiones es fundamental conocer el automonitoreo diario de la paciente. Los objetivos del plan alimentario son lograr la normoglucemia, prevenir cetosis y controlar el aumento del peso. Una paciente embarazada no debería comer menos de 180 gramos de hidratos de carbono por día para prevenir cetosis. Es frecuente que las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional restrinjan en forma significativa la ingesta de hidratos para lograr la normoglucemia. Y esto es algo sobre lo que hay que trabajar. La ganancia de peso estimada se relaciona con el índice de masa corporal al inicio del embarazo. Según esto se establece cuál es la adecuada para cada paciente. En relación al ejercicio, en la diabetes gestacional es un pilar fundamental del tratamiento. Mejora la sensibilidad a la insulina y la glucemia pre y postprandial. Mejora el control de la ganancia de peso y la tolerancia al parto. Y lo que se indica es al menos 50 minutos de actividad física por día. Pueden ser continuos o pueden ser divididos. Por ejemplo, 30 minutos luego de cada comida. Esto de hacerlo luego de la ingesta es un recurso para el manejo de la hiperglucemia postprandial. No está recomendado si la paciente tiene hipertensión, disnea, amenaza de parto pretérmino o contracciones uterinas dolorosas. Los tipos de ejercicios que vamos a prescribir van a ser de entrenamiento cardiovascular, ejercicios aeróbicos, en donde van a usar grandes grupos musculares de manera rítmica y continua, y también los ejercicios de resistencia y flexibilidad, esto de fortalecimiento musculoesquelético. Teniendo en cuenta algo muy importante en estos últimos, hay que evitar la maniobra de Valsalva. No hay que utilizar pesos, sino solo el peso de nuestro propio cuerpo. Vamos a evitar usar máquinas para hacer este tipo de ejercicio y vamos a descender esta resistencia incrementando las repeticiones y usando series más cortas. Es muy importante que este tipo de ejercicio esté adecuadamente realizado durante el embarazo. El examen clínico, el seguimiento de la paciente va a ser cada 15 días hasta la semana 32 y luego semanalmente. Vamos a observar el control glucémico, la ganancia de peso esperada, vamos a medir la presión arterial porque recuerden la mayor asociación con preeclampsia y vamos a evaluar la presencia de edemas. Cuando vamos a usar insulina, la dosis va a variar según el grado de obesidad, la raza, la genética personal, pero en general, la dosis calculada va a ser entre 0,1 y 0,2 unidades por kilo. El tipo de esquema va a depender de la alteración de las glucemias. Vamos a usar insulinas humanas o análogos. Dentro de los análogos, los aprobados están como análogos rápidos, insulina aspártica y lispro, y como análogo basal, insulina de Temir. ¿Cuál es la diferencia entre los análogos rápidos y el uso de la insulina humana regular o corriente? Es que los análogos rápidos van a lograr un mejor control de la glucemia postprandial y van a favorecer a disminuir el riesgo de hipoglucemia. Acá vemos cómo debería ser nuestro esquema de glucemias durante el día y cómo con las insulinas nosotros deberemos asemejarnos para que la paciente logre un control estable de glucemia. Los hipoglucemiantes orales no están indicados para tratar diabetes durante el embarazo. Además del control glucémico, otra manera de evaluar el impacto fetal de la glucemia
es establecer parámetros de crecimiento fetales. Y algo apropiado para hacer este seguimiento es la circunferencia abdominal fetal, la cual tiene, según semanas, percentilos. Cuando esa circunferencia abdominal fetal encuentra en el percentilo 75 o más, nosotros tenemos que alertarnos porque existe riesgo de macrosomía. Cuando termina el embarazo y todo este mecanismo de alteración generado por las hormonas de la placenta tiende a revertirse día a día, debemos esperar un tiempo que está recomendado entre 6 a 12 semanas para volver a reclasificar a la paciente y ver cuál es la situación metabólica con la cual ha quedado luego del embarazo. Entonces es ahí cuando deberemos hacer una nueva prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Acá los puntos de corte que vamos a utilizar van a ser los puntos de corte que se usan para la población general, población no embarazada. Si esa prueba de tolerancia estuvo normal, vamos a repetir el screening de diabetes anualmente y vamos a recomendar a todas las embarazadas con este antecedente de que realicen ejercicio programado y control de peso. Muchas gracias por la atención.